qué difícil se ha convertido la convivencia de los panameños. Cada vez nos estamos tolerando más, cada vez nos estamos convirtiendo más agresivos. El tráfico, la falta de agua, la poca recolección de basura. Los problemas comunitarios se están convirtiendo más en algo que amalgame a la comunidad, en algo que la separe. Conmigo está Danilo Toro, sociólogo, y quiero empezar, Danilo, porque más adelante voy a tener como invitado aquí en este noticiero al alcalde de Arreján, y pareciera que todos esos problemas de convivencia que nosotros pues vivimos y sufrimos en San Miguelito, los estamos replicando y peor hacia Panamá Oeste. Sí, pareciera que no hayamos aprendido nada, absolutamente nada, con la historia de San Miguelito. La historia de San Miguelito comienza en la década del 50, con un movimiento de toma de tierras. Sí, de migraciones del interior del país. De forma interesante, ese movimiento se fue organizando y para los 60 ya había una estructura de organización de ese movimiento. Había una organización Mundo, había una organización muy bien montada de gente que estaba defendiendo el derecho de tener un lugar donde vivir, o defendiendo la aspiración o buscando satisfacer la necesidad de tener un lugar donde vivir. Esa necesidad de parte de gente que venía migrando a la ciudad de Panamá caracterizó a San Miguelito. Ya Panamá tenía otros tipos de problemas de vieja data. Bueno, cuando se crea San Miguelito, 1 de cada 4 panameños que vivía en todo el país vivía en San Felipe, Santana, Chorrillo y Caledonia. Pero había lugares como Loma Fruta de la Pava, ahí donde hoy día está Plaza Edison, por ejemplo, que eran lugares también donde tú podías ver un poco el futuro San Miguelito. ¿Ok? Es decir, las ciudades se comportan, tienen vida y se comportan por etapas que salvando los cambios propios de cada época, tú puedes atisbar, tú puedes ver un poco en qué va a terminar esto. Y San Miguelito estuvo por un tiempo regulado por esa organización que no hubo en otros sitios, que no la hubo en Curundú, que no la hubo en Loma Fruta de la Pava, que no la hubo en otros lugares. Y San Miguelito se caracterizó por un mayor esfuerzo de autoconstrucción. Una vez que la gente llega, la gente que llega allí comienza a construir su propia vivienda y no este tipo de viviendas improvisadas con materiales inadecuados, cartones, zinc, tablas de muy mala calidad, etc. Claro. Acá eran viviendas mucho mejor estructuradas. De lo que San Miguelito careció desde un principio y hasta el día de hoy carece, es de servicios básicos, eficaces y eficientes. Agua potable, energía eléctrica, aceras, espacios verdes para la convivencia pública, escuelas adecuadas, etcétera, etcétera. La primera generación en este tipo de fenómeno urbano suele ser una generación pacífica. La urgencia por satisfacer necesidades los lleva a organizarse. Pero también sucede que como tienen niños pequeños, estos niños se comportan como tales, como niños. Así que los primeros 10, 12 años no te dan ese problema que uno observa desde el punto de vista de explosión urbana. Así que las primeras generaciones suelen ser tranquilas, como efectivamente ocurrió con San Miguelito. Los problemas de convivencia se dan cuando el niño deja de estar bajo el control, bajo la supervisión, bajo la capacidad de orientación adecuada que ejercen los adultos, ya porque se convierte en adolescente. Ese niño adolescente, ese niño que ahora es adolescente y que después es un adulto joven, es el que comienza a tener comportamientos que son agresivos o violentos o inadecuados, en un contexto de marginalidad urbana. Hablo de marginalidad, no de pobreza. Hay una gran diferencia entre ambos. La marginalidad urbana se convierte así en un caldo de cultivo, en uno de los ingredientes claro, fundamentales para la explosión
de cierto tipo de criminalidad y de violencia. Es uno de los factores causales o que exacerban la violencia en Panamá. Del fenómeno San Miguelito no hemos aprendido nada. Panamá Oeste lo ha replicado con mayores grados de complicación. Igual Panamá Este, igual Panamá Norte hacia Colón. Entre las razones por las cuales no hemos aprendido nada y no creo que vamos a aprender a corto plazo, es porque la cultura de administración pública en Panamá tiene como meta última un quinquenio. Todos los presidentes llegan al Palacio de las Garzas pensando que el fin del mundo va a ocurrir cuando ellos dejen la presidencia. Por lo tanto, tienen que salvar su alma política en esos 5 años. Y todos los proyectos, aun cuando cuesten miles de millones de dólares, se hacen apresurados, se hacen mal, sin la debida planificación, porque necesitan cortar la cinta. Esa urgente necesidad de trofeo político incapacita a los administradores de la cosa pública a establecer planos de comunicación y de acuerdos políticos, que son los que permiten que hayan políticas a largo plazo. Si tú planificas a largo plazo, tú tienes que contar con factores que tú no controlas. Y los factores que no controlan son tus adversarios. Claro. Por lo tanto, para planificar a largo plazo, tú tienes que llamar a fuerzas políticas que no sean las tuyas, para que haya ese margen de tolerancia que necesita un proyecto a largo plazo. Es que a mí lo que me impresiona, Danilo, y vamos hablando de Panamá Oeste en este caso, ¿sabes? Estar 4 o 5 horas diarias en un tranque no debe ser bueno para nadie. Para nadie. Sí. Imagínate, vamos a hacer un corte social. Estudiantes. Si tú estás desde las 7 de la mañana en la universidad, estudiante universitario, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la universidad, y te estoy poniendo un periodo corto, hay estudiantes que pasan más tiempo. Más tiempo, sí. Pero tienes que disponer de 4 o 5 horas para trasladarte a tu vivienda. No solamente no tienes el tiempo más precioso para estudiar lo que te toca estudiar, que es tan importante como estar en la universidad, Claro. sino que además, cuando llegas a ocupar lo que te resta de la noche para estudiar, estás agotado. Tu cerebro está agotado. Bueno, replica eso al trabajo. Replícalo al Repliquemos trabajo, eso a lo que replícalo a cualquier actividad. Incluso el otro día que estábamos conversando, me dijiste que para Panamá Oeste, cuando se pensaba, pues se estaba dando vueltas de qué se iba a hacer con esta 10ª provincia. Una de las sugerencias que ustedes dieron fue que la capital fuese Capira. En lo personal, fui a una conferencia que hubo un debate que hubo en la Universidad Tecnológica, en la sede de Panamá Oeste, y en lo personal presenté que debería ser Capira. ¿Y por qué debería ser Capira? ¿Por qué? Por varias razones. Primero, es el distrito que está en el centro del espacio que va entre Arraiján y San Carlos. Es decir, si tú la pones a la cabecera en un extremo, tú obligas a muchos habitantes a trasladarse de un punto muy lejano hacia esa cabecera, con lo cual generas gasto de tiempo y gasto de recursos. Y lo que tú quieres es que la gente no gaste tiempo y no gaste plata. Claro. Si la pones en el centro, la pones en un punto equidistante en el que ahorras tiempo y plata para cualquiera que se tenga que trasladar a ese punto céntrico. Segundo, Capira es el distrito con mayor disponibilidad de espacios, enormes espacios no desarrollados. Y eso permitía planificar un espacio urbano con todas las de la ley, como se han hecho ya en muchos lugares de América Latina. Sí, Brasilia. Brasilia tiene varias ciudades, tiene Curitiba, tiene buenos trabajos que has podido ver en la misma Colombia. En fin, tú podías diseñar. Es más, no pensemos en América Latina. Como tienes en Panamá, Panamá fue el primer país de América Latina en tener espacios urbanos planificados con todas las de la ley. El Casco Viejo. No solamente el Casco Viejo. Colón. La zona del canal. Sí. La arquitectura norteamericana. Cuando tú estudias
el espacio urbano de Balboa, por ejemplo, tú descubres una sabiduría allí. Allí hay una sabiduría de utilización del espacio urbano. Pero nosotros, tal vez por razones de prejuicio, por todos los problemas que tuvimos No con los aprendimos nada norteamericanos, no fuimos capaces de aprender cosas buenas que trajo la presencia norteamericana. Y todos nuestros prejuicios o todas nuestras reclamaciones justas, por cierto, nos llevaron a hacernos los ciegos con respecto a cosas que debimos haber aprendido. Entonces, lo que te quiero decir es que Capira permitía establecer un buen diseño urbano. Pero realmente una división política, la 10ª provincia, alivió los problemas que ya tienen, o la explosión social que nosotros estamos preparando en Arraiján y La Chorrera. No, la nomenclatura no te resuelve nada. Ponerle el nombre de eso, de 10ª provincia, o ponerle el nombre de principado, o hacer allí lo que tú quieras, eso no va a resolver absolutamente nada. No lo va a resolver. Porque los problemas que se están dando en Panamá Oeste, como bien dices, son de la misma naturaleza de lo que se dieron de San Miguelito, lo único que con mayores grados de complicación. Tú tienes un espacio urbano en Arraiján explosivo, con grandes zonas de convivencia sin los servicios públicos adecuados. Ni nada que los amalgame. Nada, nada. Tú tienes estos bolsones estos grandes entornos, ¿no?, amurallados por la pobreza y por la marginalidad, amurallados por marginalidad, que te segregan a población. Lógico, están contenidos por los límites de la propiedad privada, pero desde el punto de vista sociológico es un centro de expansión de catástrofes. Y esas catástrofes incluyen desde el tránsito, desde la movilidad, hasta la criminalidad, que nos hace, el primero, perder cosas tan valiosas o situaciones tan valiosas como el tiempo, y el segundo, cosas tan valiosas como la vida. Entonces, no administrar el espacio público de manera adecuada, no administrar la expansión urbana, es contribuir también a la mala convivencia, que es igual a contribuir al problema de la violencia. La violencia tiene una gama de factores que la causan o que la exacerban. El deterioro, la degradación urbana es uno de ellos. La marginalidad urbana es uno de ellos. En toda mi carrera lo he estado viendo, lo he estado analizando y tenemos claro ejemplo de que eso se va a agravar en Panamá Oeste, en Panamá Este y en Panamá Norte. En ese orden de secuencia histórica. Que el centro de la ciudad se quedará siendo un territorio comanche, un fuerte apache en medio de un territorio comanche. Así es, el centro de la ciudad seguirá siendo eso. Ahora bien, el centro de la ciudad también es algo que va a estar moviéndose. Claro. El centro de la ciudad fue en su momento San Felipe. Ahora es después Dorado. Fue Santana. Después fue La Exposición. Después fue Vía España. Hoy día va a estar siendo el área más o menos de Betania, por allí. Y va a llegar el momento en que el centro de la ciudad va a ser San Francisco, Parque Lefebvre, sí, y se va a estar moviendo hacia el este un poco y hacia el norte un poco. Tú vas a ver algunas cosas que después tú te preguntas, bueno, ¿y esto cómo es? Tú vas a ver estos espacios de perfección, como hay zonas de desarrollo urbano nítido, pero rodeados, ¿no?, de toda una zona de marginalidad urbana que te van a crear titulares o noticias como la que acabamos de ver. Exacto. Que presentó este noticiero hace cuestión de un par de minutos. Bueno, a ver si yo creo que por lo menos la advertencia está hecha. Así es. Debe haber una política de desarrollo urbano a mediano y largo plazo, que no es lo mismo que el plan de desarrollo urbano que se ha hecho. Claro. El plan de desarrollo urbano que está a cargo del MIVIOT y que por alguna razón no acaba de presentarse ya finiquitado como Dios manda, es una herramienta para las políticas de desarrollo urbano. Pero no es el plan de desarrollo urbano. Bueno. Danilo Toro, como siempre un placer tenerte acá.